ustedes ingresan, hacen la asepsia de manos, lavado de manos, les dan la ropa, el uniforme para ingresar a un área quirúrgica, donde ustedes ya saben que es un lugar aséptico, y más ya estás en el campo operatorio, y se les ocurre tocarse la cara con los guantes puestos, se les ocurre acomodarse los anteojos, etcétera, etcétera. Entonces acuérdense siempre esta. Estéril, solo toca estéril, ¿ya? Nada más. ¿Por qué? No tengo hambre. Los cajones te han llenado. Esto también es importante, ya que ustedes no lo hemos apagado capaz en la primera vez por las reglas básicas de la asepsia. ¿Por qué? Porque ustedes cuando van a realizar procedimientos quirúrgicos mínimos, no solamente en un área de quirófano, ustedes van a ser los primeros, ustedes son los caballitos de batalla. Mientras yo estoy descansando en mi habitación, feliz, viendo tele, comiéndome un bocadito, etcétera, ustedes son los que van a estar en el área de emergencia, en los tópicos, toda la noche suturando, cosiendo, curando, limpiando, no, porque yo ya pasé por esa etapa, entonces son ustedes los que les corresponde. Y entonces hay una norma también para, ¿no? Si a mí me viene un paciente con una herida en cara, por ejemplo, ¿no? En cara, en rostro, entonces yo tengo que conocer las reglas básicas de la asepsia. No puedo yo a mí ocurrirme hacer la asepsia o colocar el material antiséptico como a mí se me ocurra, ¿ya? Los procedimientos son estos, chicos, y esto sí yo lo pregunto, ¿cuáles son las reglas básicas de la asepsia? Porque es básico que tienes que conocerlo. Si aquí ahí está la X, tengo yo ahí la herida quirúrgica, ¿cómo hago yo la técnica aséptica de esa región? Siempre voy a ir de lo limpio, que empezaré a limpiar acá, a lo sucio. De arriba hacia abajo pasaré la gasita con la solución antiséptica. De lo distal a lo proximal. ¿Así? No, sí. Y del centro a la periferia. Es así, del centro a la periferia, ¿ya? Cumplan con esos proyectos. No se me ocurre a mí limpiar así como se me ocurre. De los centros a la periférica es así, chicos. ¿Ya? No se le ocurre a usted limpiar como a usted se le ocurra. Toman en la gasa y limpian como se les... No, se cumple estos 4. ¿Ya? De lo limpio a lo sucio, de arriba abajo, del distal proximal y del centro a la periferia. La forma de conseguir la asepsia en el lugar donde voy a realizar el procedimiento. Bueno, la desinfección ya todos sabemos que es la destrucción de la mayoría de los órganos patógenos, ¿no es cierto? ¿Qué desinfectantes conoce usted? Varios. Descontaminación, esterilización, ya también lo hemos visto. Opciones, para que ustedes se recuerdan, siempre vamos a tener el decúbito supino, que lo vamos a utilizar en la mayoría de procedimientos quirúrgicos, tanto de cirugía mayor como de cirugía menor. El de Krask, navajita sevillana, para ciertos tipos de procedimientos, no es para todos, para los proctólogos, especialmente para el doctor Sedano, que se dedica a la proctología, el tren de Lemburg, el tren de Lemburg invertido, son posiciones que ustedes tienen que recordar. La hemostasia, también sabemos, ya hemos repasado un poco de hemostasia. Bueno, las generalidades de quirófano, repasemos un poquito. ¿Qué es el quirófano? Ya hemos dicho que es un ambiente en el lugar donde se va a llevar a cabo una cirugía, ¿no es cierto? Es un espacio que va a mantener la asepsia. ¿Qué más? Siempre un quirófano está al lado de una unidad de cuidados intensivos o una unidad de cuidados intermedios, pero siempre. Ya eso es norma. ¿Ya? Siempre un área quirúrgica obviamente pues tiene que mantener la temperatura
estable, ¿no? Corporal, no puede ser un quirófano frío, por más que yo esté operando en el Polo Norte, el área de quirófano va a mantener siempre una temperatura de acuerdo a la temperatura corporal. La humedad, eso puede variar, ¿no? El diseño, bueno, esto también se tiene que cumplir, chicos, siempre cuando uno va a ingresar a un área quirúrgica, siempre está marcado las áreas con rótulos en el cual a nosotros nos dicen área gris, área negra, área roja, área blanca, etcétera, o área no restringida, semi-restringida y restringida, ¿no? Área no restringida o área gris o área negra, no negra, es el lugar donde vienes de la calle, un espacio donde se van a cambiar generalmente los cirujanos que van a ingresar o el personal que va a ingresar a la sala de operaciones, ¿no? Es una área contaminada. En cambio ya el área semirrígida o área gris, que le llaman, gris, no son grises, gris, ya es una zona limpia, son los pasillos, ya tienes que ingresar con la ropa de quirófano, pues aquí está atuendo con, y el área restringida, donde ya estás ya prácticamente dentro de los quirófanos, es una zona estéril, se necesita todos los elementos necesarios para permanecer en ese ambiente, ¿no? Y incluye, como dice acá, el lugar donde se lavan las manos, la sala de operaciones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es importante conocer esto, ¿por qué? Porque no sé cuándo a ustedes les va a tocar ir a sala como alumnos, no sé si este año tengan la oportunidad, pero si no es como estudiantes que han ido a quirófano, probablemente lo vayan a hacer como internos. Es importante conocer las áreas, ya, porque generalmente, pues, ¿qué es lo que comenta la gente de área de quirófano? Ya sea el personal de enfermeras y técnicos. No sé, porque estamos tratando de cambiar eso. ¿Qué decía antes? Antes, ustedes no, antes. ¿Qué decía? Ay, vino los alumnitos de la Conti, vinieron los alumnitos de la U del centro, ellos saludan, piden permiso para ingresar, conocen las áreas. ¿Y qué decían de la UPLA? Todo lo contrario. Entonces, uno es docente de la UPLA, al escuchar esos comentarios a veces choca un poquito, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Hay que enseñarles, pues ellos no tienen la culpa. ¿Sabe? Capaz seamos los docentes, no sé, o ellos que no leen. Entonces, saber, ¿no? Que hay áreas, que hay primero un protocolo de cortesía, que eso no lo va a enseñar la universidad. Generalmente no lo enseña la universidad, pero ese protocolo de cortesía, chicos, de amabilidad, de buenos modales, de relaciones interpersonales, que muchas veces los enseño a mis alumnos. ¿Por qué? Porque yo sí dentro de mi cátedra, dentro de mi escuela de formación, tuve como materia relaciones interpersonales. ¿Para qué sirve eso? Eso te sirve para que te puedas comunicar pues con el resto de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que reclaman a veces ciertas personas? Que nosotros de la UPLA somos maleducados, que somos groseros. No todos, por uno a veces todos nos catalogan, nos meten en la misma bolsa, pues, ¿no? Pero para que eso no ocurra, siempre acuérdense que cuando uno va a un lugar, cuando uno va a un hospital, cuando va a un centro de prácticas que a usted le va a tocar ir, siempre mantengamos las buenas modales, pues, las buenas relaciones interpersonales, que comienza desde la puntualidad, ¿no? De estar puntuales en el quirófano. Si a usted lo citan para que ingrese a sala de operaciones a las 8 en punto, no se le ocurra, pues, doctor, llegar a las 8 en punto. A las 8 en punto quiere decir que el cirujano tiene que estar dentro de la sala de operaciones. Entonces usted tiene que acercarse 7:45, ya más tarde 7:50, para que le puedan dar el uniforme y usted pueda ingresar. Generalmente, que hacia la UPLA llega 8, 8:10, 8:30, llega el alumno y todavía se le ocurre llamar por teléfono al docente cuando está operando,
Y el doctor insiste, estamos afuera. Por Dios. Ya, solamente un comentario, chicos, para que si en algún momento les toca ir, si en algún momento tengan que estar en un lugar, sean por favor estrictos con el horario, lleguen siempre antes del horario, mantengamos las buenas relaciones personales, siempre saludemos, siempre elogiemos a nuestro interlocutor. Buen día, ¿cómo está usted? Qué linda se ve, qué lindo uniforme. Esas cosas increíblemente pequeñas que son, pero caen muy bien a la otra persona que lo está recibiendo. ¿Ya? No seamos como esos animalitos que ahí ingresan a sala, no saben saludar, creen que están en, no sé, pero cuando uno llega siempre a un establecimiento de salud y uno es alumno, tiene que, bueno, pues comenzar desde abajo y comenzar lo primero que hacer presentando su respeto, ¿no? Y uno lo hace, eso es saludar, ¿no? Ser amable, cortés, ser puntual, ¿no? Y comportarse pues dentro de un centro de acuerdo a las reglas, a las normas que están establecidas. Doctor, pero yo no veo ninguna norma. Doctor, hay normas que no se ven, pero que ya nosotros tenemos que saber. Ya le estoy diciendo, si hay un área semi-restringida o un área restringida, usted no se va a poder pues, a fumar un cigarrillo ahí, pues llevar su pachamanca y comerse una humita ahí en la área restringida, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque hay casos que han sucedido, chicos. Alumno comiendo su pachamanca en área restringida. No puede ser. ¿Qué le pasó? No lo han instruido, nunca ha leído algo, no sabe lo que es un área restringida, un área quirúrgica, un área estéril. Todos comprendemos que después de una cirugía puede darte hambre, hayas venido sin desayunar, hayas traído tu fiambre, tu loncherita, pero ¿dónde podré yo ir a comerme un bocadito? ¿En esta área? No, en el área restringida no. Pediré permiso, saldré al área no restringida, al área donde te puedes cambiar, puedes, inclusive no está permitido comer, pero por lo menos ahí puedes comerte un pastelito o una galletita, algo, ¿no? Pero no aquí en el área restringida, ¿ya? Tengan mucho cuidado con eso, por favor. Continuemos. Personal quirúrgico, siempre hay que tener, chicos, hay que tener conocimiento. Doctor, pero si yo nunca ingresé a un quirófano, ¿cómo cree que voy a tener? No es necesario que tú vayas a un quirófano para que sepas cuáles son los elementos, qué personal existe dentro de una sala de operaciones. Chicos, sabes que va a haber un cirujano principal, un cirujano auxiliar, un cirujano segundo auxiliar, un anestesiólogo, personal de instrumentación, personal circulante, ¿no? Más de eso puede haber inclusive un cardiólogo, pero más de eso no, ¿ya? Pero son los elementos básicos que vamos a encontrar en un área quirúrgica. A ver, ¿para qué ser? ¿Qué será eso, chicos, para ustedes? Mientras voy tomando agua, a ver qué cosa es eso. Un puesto quirúrgico protegido con cintas de STEM creo que otro no recuerdo, o esparadrapo. Ostomía no es. Sí. Chicos, aquí detrás de esta cinta es estéril, increíblemente está esterilizada, ¿ya? Acá, chicos, detrás de esta cinta hay una cicatriz, sí. ¿Ya? Una cicatriz de 3 centímetros de diámetro. No, de diámetro de longitud. 3 centímetros. Y por ese agujerito, por esa abertura, se realizó una colecistectomía convencional, mínima. El paciente ingresó a sala de operaciones a las 8:30 de la mañana. A las 14 horas tomaba líquidos
a las 20 horas, alta hospitalaria. ¿Será cierto? Es cierto. Es cierto. Son técnicas modernas. Los comento en un momento para que ustedes tengan conocimientos. Doctor, eso no está en los libros. Sí, efectivamente. Usted busca en internet, no va a encontrar va a encontrar poco acerca de lo que es una colecistectomía convencional mínima. Y menos va a encontrar con agujeros de 2 o 3 centímetros, salvo que sean cirugías sacroscópicas o laparoscópicas de un puerto. Esto no. En este tipo de pacientes, chicos, se usó anestesia regional. El paciente estaba despierto. Por eso es que, inclusive desayunó a las 7 de la mañana, 7 a.m., 7 de la mañana, tomó un jugo de papaya. ¿Ve? 8:30 se operaba, no había riesgo de aspiraciones. Postoperatorio inmediato, prácticamente desde las 14 hasta las 20 horas. Y después de ahí, alta a su domicilio. A los 7 días se le controla, ¿no? Estado favorable. A los 7 días sí tiene una sutura, pero es una sutura intradérmica. O sea que no se saca los puntos. Si hay que sacar, se tira nomás los puntos. ¿Ya? ¿Ven cuánto ha cambiado la cirugía después de lo que vamos a hablar nosotros? Es un comentario para que ustedes sepan cómo ha avanzado bastante la cirugía y todo esto que se está haciendo se hace en nuestro medio, se hace en Huancayo. Ahora me llaman, doctor, ¿cuánto ha gastado? ¿Cuál es el costo real de la anestesia en este paciente? El costo real de la anestesia en este paciente es un frasco de lidocaína cuesta 0,80 céntimos. 80 céntimos. ¿Qué más? La aguja es la que cuesta más caro, cuesta 5 soles. Jeringas, bueno, serán por todas las jeringas que usas 1 sol. ¿Qué más? Las gasitas, todo eso, ponle otros 2 soles. Mire, 5. Gasto por anestesia en este paciente, ya ponerle 15 soles con todo ya. Uso de cama, todo. 15 soles de uso de anestesia. Si a este paciente, ya, ahora estamos viendo costos, costos. La cirugía tiene un costo mínimo, chicos. No les puedo sacar, pero es un costo mínimo. Vean, hasta en el costo es mínimo el gasto que se realiza en este tipo de cirugías actualmente. Doctor, eso no está, pues es un comentario que lo estoy haciendo en el intermedio de nuestra clase, nada más. Para que ustedes sepan que detrás de los libros también hay otro libro abierto y escrito. Listo. Vamos. Manejo, evaluación y manejo postoperatorio. Y habíamos dicho que el postoperatorio se define, pues, o el concepto que nosotros vamos a tener, hemos dicho que es el periodo. Está el pre, el intra y el post. Entonces, el postoperatorio será el periodo que le sigue al periodo quirúrgico, ¿no? Hasta la recuperación del paciente, ¿no es cierto? Eso es lo que habíamos dicho. Concepto que yo no necesito leer un libro, solamente razonarlo, y en caso que yo me olvide los conceptos, saber que el postoperatorio, entonces, es el periodo que sigue al tratamiento quirúrgico hasta
la rehabilitación o hasta el alta del paciente. ¿Sí? Ahí están los conceptos, ya en tiempo, pues, desde la intervención quirúrgica hasta la rehabilitación del paciente, que abarca habitualmente aproximadamente 30 días después de la cirugía. Se les pregunta cuáles son esas las fases del periodo postoperatorio y todos tenemos que saber que hay un periodo inmediato, mediato y o intermedia también que se llama, ¿ya? Y el otro que es convaleciente o del alta médica. Respecto a los tipos de postoperatorios, no sé si está acá. Bueno, a los tipos de postoperatorio es sencillo también determinarlo. Habrá un postoperatorio que va a ser como un paciente estable, el cual va a tener una recuperación favorable, y un postoperatorio patológico, ¿no? En el cual probablemente tengamos, ¿qué cosa? Una o varias complicaciones, ¿no? Que van a interferir, obviamente, pues con la evolución favorable de este paciente, ¿cierto? Entonces, cosas importantes para recordar postoperatorio, ya tenemos el concepto. ¿Cuántas fases? Inmediata, mediata y del alta o convaleciente. Y después de eso, los tipos de postoperatorio, habíamos dicho, no lo he puesto ahí, pero lo repito, es un postoperatorio estable. Cuando se habla de estable, pues chicos, quiere decir que todo transcurre con una rehabilitación de acuerdo a lo esperado, pues no hay un proceso patológico, ¿no? Y lo contrario a un estable sería inestable o patológico, lo vamos a llamar nosotros, en el cual sí, pues, van a surgir una o varias complicaciones, ¿no? Que van a interferir con el normal desarrollo, con la normal evolución de la patología, ¿cierto? Esas son las cosas básicas que tengo que decir. Bien, ahora, ¿desde cuándo o qué tiempo? Porque nos van a pedir tiempos, ¿no? Nos van a pedir tiempos. ¿Qué tiempo será? ¿Alguien sabe qué tiempo será el periodo inmediato o posanestésico? ¿Qué tiempo durará eso? ¿Qué lapso de tiempo corresponderá el periodo posoperatorio, periodo inmediato? Bueno. Aquí está. El postoperatorio, como se dice, es ya desde que el paciente sale de la sala de cirugía y dura las próximas 12 a 72 horas, obviamente dependiendo del procedimiento quirúrgico que se haya realizado. ¿Ya? Concepto también importante para recordar. Y acá lo tenemos, ¿eh? Sí, es un periodo crítico. ¿Por qué es un periodo crítico? Porque puede sobrevenir las complicaciones de cualquier procedimiento quirúrgico. Es importante saber que los problemas anestésicos graves siempre suceden en el postoperatorio inmediato. ¿Qué más? Y este periodo se considera finalizado cuando el enfermo recupera la conciencia normal, o sea, el postoperatorio inmediato en recuperación anestésica, y cuando el enfermo o el paciente recupere su completa autonomía. Bien, ¿qué más? Postoperatorio inmediato. ¿Qué tengo que hacer yo en el periodo postoperatorio? ¿Qué creen que pasa con un paciente que sale de sala de operaciones, chicos? Sale a una sala de cuidados intermedios donde pasará las primeras horas de su periodo postoperatorio, de su recuperación posanestésica, y una vez que ya está recuperado, ¿no? Ya recuperó toda como dijimos acá,
la autonomía completa, pasa ya a la sala de internación normal, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuáles son los cuidados postoperatorios que yo tengo que conocer y tengo que mantener con un paciente? Ojo, es esto muy, muy importante. Control de signos vitales. Y ustedes van a ser el personal como internos, como residentes, van a ser el personal que va a estar en primera línea después que un paciente se opere, porque ustedes van a estar recibiendo al paciente y van a estar haciendo el control correspondiente. Pero ustedes, ustedes son los que van a dar los signos de alerta, los signos de alarma cuando hay una complicación. Pero para yo saber si este paciente tiene signos de alerta, signos de alarma, yo tengo que realizarles pues los primeros controles. Y dentro de esos controles, estos son los más importantes, ¿no? Tomarle la presión arterial, tomarle el pulso y hacer control de la respiración. Así de sencillo es esto, chicos. Miren, la gran mayoría de las complicaciones después del postoperatorio, ¿cuál es? Es el sangrado. ¿Y qué va a pasar con eso, chicos? ¿Cómo yo lograré darme cuenta que un paciente está sangrando? Sencillo. Si un paciente se encuentra en un cuadro de hipovolemia, ¿habrá una tensión arterial normal? No, doctor. Bien, porque el otro jefe de cátedra no les pregunta conceptos, sino les hace exámenes con casos clínicos. Por ahí les pregunta ante un paciente con un sangrado postoperatorio, ¿cómo me doy cuenta de que ese paciente está sangrando? Entonces, la presión arterial, obviamente, en un caso, si hay sangrado, habrá una hipovolemia. Entonces, la tensión arterial estará disminuida, el pulso estará aumentado y la respiración también, ¿no es cierto? ¿Y cómo me daré cuenta yo como alumno o como residente? Inmediatamente me fijaré al paciente, pues, si el sangrado, si hay un débito hemático por el drenaje, por la herida, o por la nariz, por la boca, o también puede haber enterorragia, ¿ves? Todos son los elementos que a mí me harán suponer que hay una pérdida sanguínea. Y otro elemento que yo tengo que conocer como control en el postoperatorio inmediato será pues la respuesta urinaria, si el paciente orina o no orina, ¿no? Doctor, sí. Siempre se controla. A ustedes cuando van a estar en sala, pero cuando van a estar en internación, en un postoperatorio, el médico lo primero que le va a preguntar es ¿cuánto ha orinado el paciente? Entonces, ¿tú qué vas a decir? Te fijarás, pues eso generalmente lo controla el personal de enfermería, hace el control de diuresis, no desde el postoperatorio inmediato hasta el primer control. Y te dirá, mira que en 12 horas tuvo 500 de diuresis. Entonces tú te fijarás, como ya sabes, que en sala de operaciones le han pasado 2 litros de agua. Entonces, de acuerdo al tipo de procedimiento quirúrgico, tendrás la información de cuánto tiene que orinar ese paciente, también obviamente de acuerdo al estado de hidratación y de acuerdo a su capacidad renal de filtración, tendrás pues la diuresis postoperatoria, o sea, la cantidad de orina que el paciente ha eliminado después del postoperatorio. Bien, siempre, chicos, el cirujano va a ser el responsable, ¿no? Es responsable directo, ¿no?
del manejo o el tratamiento o del paciente, ¿no? Siempre adicionalmente a que estén manejados, siendo manejados ya sea por el terapista, el intensivista, el anestesiólogo, etcétera, etcétera, es el cirujano el que es el responsable hasta el día del alta. Ya hemos dicho este concepto, ya lo saben, que es después de las 12, el periodo inmediato dura aproximadamente las 12 hasta las 72 horas, dependiendo del procedimiento quirúrgico que haya tenido ese paciente, ¿no? Bien. En el postoperatorio inmediato, después de que el paciente sale de sala de operaciones, ¿no? Las indicaciones que va a recibir este paciente lo va a dar el médico cirujano tratante junto a los residentes o los internos o el personal que estuvo en esa cirugía, pero principalmente el cirujano. Entonces, ¿qué es lo que va a pedir? Va a ser pues ¿qué controles va a pedir el cirujano con ese paciente? Va a ser pues la monitorización básica, las especiales, los cuidados generales, el control de la herida operatoria, los medicamentos que va a requerir ese paciente de acuerdo al procedimiento quirúrgico, los exámenes de laboratorio de control que va a requerir si es que necesita y la ingesta por vía oral y el tiempo de acuerdo al tipo de cirugía también, ¿no? No es lo mismo el caso que les comenté al caso de que un paciente se operó de una reconstrucción de tránsito intestinal con anastomosis ileocolónica, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Este paciente no se va a ir a su casa en las próximas 12 horas. Este paciente estará todavía internado y la dieta a este paciente no se le podrá suministrar hasta que consiga el peristaltismo de tránsito, ¿no? El movimiento de asas intestinales y recién ahí podrá recibir la alimentación por vía oral, ¿no? Bueno, describamos cada una de las cositas. Monitorización básica. ¿Qué voy a hacer yo, chicos, con el control básico de mi paciente postoperado? Muy importante será pues controlar la permeabilidad de la vía aérea, ¿no? Controlar el estado circulatorio, el estado neurológico y los signos específicos, como dice, de cada patología, ¿no? Dentro de eso ya hemos visto el sangrado. ¿Este sangrado me podrá dar presión compartimental, chicos? ¿Saben qué es presión compartimental? No importa, después lo sabrán. Monitorización básica, o sea, ¿qué voy a hacer? Controlar la parte básica, pues dentro de esto estará el control de funciones vitales. Sí, ahí va a estar el control de funciones vitales. Con eso yo me daré cuenta la permeabilidad de la vía respiratoria, el patrón respiratorio, el estado circulatorio, inclusive hasta el estado neurológico, ¿no? Control de funciones vitales. ¿Y qué cosa es el control de funciones vitales, chicos? ¿Alguien sabe qué es control de funciones vitales o cuáles son los elementos que conforman el control de funciones vitales? ¿Qué son las funciones vitales? ¿Alguien sabe? A ver. Doctor Carguancho. Espinosa Carguancho, perdón. Beckner. Sí, doctor.
¿Qué cosa es saber usted para usted funciona? O sea, digo, hágame el control de funciones vitales a ese paciente. ¿Qué hace usted? ¿Qué le controla? El pulso, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, por ahí la temperatura también, doctor. Bien, doctor, eso es lo básico, pues. Y conociendo eso, usted no podría determinar la permeabilidad de la vía respiratoria, la viabilidad del patrón respiratorio, el estado circulatorio, inclusive hasta el neurológico, ¿o no? Sí, doctor. ¿Ves? Entonces hay que saber, pues, te tienes que saber qué cosa es, porque lo primero que tienes que controlar es eso. Bien. También va a haber un control especial, pues, ¿no? Control especial. Ya, pero en ese caso nosotros veremos, pues, cuál es la presión venosa central. No voy a hablar cómo se toma, cómo se mide, eso ya lo conocen ustedes, ya lo van a aprender, pero sí hay que saber cuál es el valor normal, pues, ¿no? ¿No? ¿Cuál es el valor normal? ¿Ya? Lo mismo la presión arterial intravenosa, invasiva, la saturación venosa yugular son los valores normales, la pulmonar, la capnografía, etc. Por lo menos saber los valores normales, aunque yo no sé, no me recuerdo qué cosas son esos elementos a control. Después vienen los cuidados generales, pues no los cuidados generales del postoperatorio inmediato, bueno, pues haré un control tanto del ingreso y egreso de líquidos, de ingestas y excretas, de débitos, de los cuidados cardiorrespiratorios, inclusive de los elementos extraños que nosotros vamos a poner en los pacientes, como son las ondas nasogástricas, las vesicales y los drenajes. No siempre voy a tener un cuidado y un control de esto. Esos son cuidados generales, cuidados especiales, y lo que más me interesa a mí es la monitorización básica. ¿Ven? Son signos vitales, función respiratoria, lo haré a través de la inspección y solamente poniendo un estetoscopio, viendo la frecuencia respiratoria, la función cardiovascular, me valdré de varios elementos, etcétera, etcétera, ya no va tiempo. ¿Qué es lo que...? Bueno, no voy a hablar tampoco ya de la fisiopatología, chicos, eso léanlo un poquito, es como un cuento, es muy bonito, ¿no? Es muy bonito conocer qué sucede durante las primeras 24 o 48 horas del postoperatorio, la fisiopatología, ¿no? La fisiopatología, ¿no? El aumento de catecolaminas, el estadio natriurético. ¿Qué pasa si hay hidratación excesiva o poca hidratación? Todas esas cositas. ¿Ya? La respuesta orgánica al trauma o a la intervención, esto todo lo conocemos, ¿no? La primera fase adrenérgica y corticoidea. Eso lo tenemos que saber no solamente en un paciente postoperado, sino también nos sirve para el paciente politraumatizado, etcétera, etcétera. No todos los elementos que conllevan. Esto tenemos que saberlo. Esto ya ustedes lo conocen, solamente hay que repasarlo. Saber qué cosa es diferencia entre glucogenólisis y gluconeogénesis, etcétera, etcétera. Qué cosa es sodio, potasio, cloro, nitrógeno. Recuerden, denle una leída. No solamente lo sirve para postoperatorio, les estoy diciendo que les va a servir para los diferentes tipos de patologías también. ¿Es importante el control de agua y electrolitos en el postoperatorio? Sí, pues, sí es necesario el balance adecuado de ingreso y egreso de líquidos a el cuerpo humano, ¿no? Es necesario, ¿no? Tiene que mantenerse una constante para la recuperación óptima de ese paciente. Ya sabemos que la parte intracelular, conocen todo eso también, ¿no? Y la parte extracelular, conocen los líquidos y electrolitos, y siempre yo dibujo estas células y
y digo, ¿qué elemento? A ver, no. A ver. A ver, acá. Si hay para reponer sodio y potasio, que son los elementos, los iones principales en el cuerpo humano, estos van a ser transportados a través de la hidratación que yo le voy a dar a mi paciente, pero para conocer eso, yo tengo que saber dónde se encuentran ubicados cada uno de esos iones electrolíticos. Esto es una célula y en el examen les preguntamos cuál es el ion que predomina dentro de la célula y cuál es el ion que predomina fuera de la célula. ¿Alguien se recuerda? Intracelular es el potasio, doctor, y extra el sodio. Y nunca se olvide eso, doctora. Eso quédeselo grabado siempre. Sodio y potasio. La gran mayoría de las patologías que usted va a encontrar en su práctica diaria como médica, la gran mayoría va a estar relacionado con el desconocimiento, el manejo del sodio y potasio. Y aquí en la membrana está el magnesio. El magnesio. Una de las patologías más frecuentes que nosotros vemos actualmente en nuestro medio son las patologías metabólicas. Una de ellas es la diabetes. Diabetes. Ha aumentado en estos últimos tiempos muchos pacientes con esta patología. Si el alumno, el médico, no sabe manejar esto, es difícil pues que pueda recuperar a un paciente con este tipo de patología. No solamente para eso, un paciente hipertenso, etcétera. Todas las patologías tenemos que saber manejar líquidos y electrolitos, saber los valores normales intraplasmáticos e intracelulares, ¿no? Para que podamos manejar. Un diabético nosotros lo estamos manejando mal si no conocemos cómo se maneja el potasio, cómo se maneja el sodio y cómo el magnesio. No le puedo aplicar potasio a un diabético descompensado si no corrijo el magnesio. O no le puedo dar magnesio si no corrijo el sodio. Los dos electrolitos más importantes que yo tengo que corregir en un paciente diabético en un postoperado es el potasio y el magnesio. Y en tercer lugar, corregir el sodio. Chicos, siempre, ¿cómo voy a esto? Tendré que hacer controles séricos pues, de laboratorio para ver la cantidad de pérdidas que tengo de los diferentes electrolitos. Tampoco voy a hablar de la respuesta de agresión quirúrgica a las fases de ¿no? Solamente las casos más importantes. Bueno, los cuidados, habíamos dicho que uno de los cuidados principales que yo tengo que tener es el cuidado pulmonar en un paciente postoperatorio inmediato y que tengo que hacer para un normal flujo ventilatorio y respiratorio. Tendré que ver pues que el aire ingresa cómodamente llega hacia los pulmones, ¿no es cierto? Y si no es así, si yo encuentro un paciente con una obstrucción de la vía aérea, trataré de solucionar pues ya sea con maniobras o con tratamiento farmacológico, trataré de que esa vía aérea se mantenga permeable, ¿no? A eso me valdré el apoyo de la oxigenoterapia o apoyo ventilatorio ya extrapulmonar si es que lo necesita mi paciente de acuerdo a la patología que él está padeciendo. ¿Ya? ¿Será importante la posición en un paciente postoperado inmediato, chicos? ¿O no? Sí, doctor. Perfecto, doctora. Siempre es
importante con mantener una posición adecuada de acuerdo al tipo de cirugía que el paciente ha tenido, ¿no? Es importante la posición. Esta posición es importante para evitar qué cosa, la aspiración, ¿no es cierto? ¿Mm? Importante para evitar. Y así sucesivamente. Ya vamos a ver eso. Bien. ¿Será importante la movilización temprana en la cama o la deambulación de un paciente posoperado? Sí, Sí. Bien, sí, doctor. sí. Ni bien recupere el estado de conciencia del paciente y mientras más temprano pueda caminar, es importantísimo para prevenir esto, que es ya lo vamos a ver más adelante, esta complicación que vamos a verlo dentro de complicaciones, lo que es la estasis venosa y las TBP. Los medicamentos para administrar generalmente en un paciente posoperatorio tendré que tener cuidado con las indicaciones y dentro de las indicaciones siempre el médico dará la orden tanto del plan de hidratación que va a recibir ese paciente, o sea, cuánto líquido le va a pasar durante el próximo tiempo que dure el posoperatorio inmediato, plan de hidratación parenteral, ¿no es cierto? Saber, no es lo mismo ponerle en el posoperatorio inmediato dextrosa o cloruro de sodio, eso también hay que tener cuidado. Acuérdense que el paciente posoperatorio, posoperado, está en un estrés intenso, ¿no? Habíamos dicho la fase, por eso no quiero la fase de flow, todo eso, y donde hay aumento de cortisol, hay aumento de catecolaminas, entonces el paciente estará casi en una etapa, hay una gluconeogénesis, ¿no? Entonces el paciente, si yo le doy dextrosa, hay una posibilidad de que yo aumente los niveles glucémicos en sangre y haga un descontrol. Entonces generalmente al paciente posoperatorio se comienza el plan de hidratación con cloruro de sodio, salvo que el paciente en sus controles intraoperatorios haya hecho una hipoglucemia o algún descontrol glucémico que yo voy así controlar y continuar la hidratación con dextrosa. Respecto a los líquidos y electrolitos, chicos, acuérdense que a los líquidos y electrolitos en un principio no, hasta no conocer la diuresis del paciente, no le puedo dar sodio y potasio hasta no conocer la diuresis del paciente. Los medicamentos, ¿qué más? Antibióticos, los antibióticos los administraré de acuerdo a qué. A que a mí se me ocurra, al empírico que soy, o porque el doctor Sedano o el doctor Casas o el doctor utiliza tal antibiótico. No. El tratamiento antibiótico lo haré pues de acuerdo a la flora existente en ese lugar de la cirugía. Si yo lo operé de una colecistectomía convencional por litiasis vesicular, yo le daré como antibiótico a metronidazol. ¿Qué dice? Lo operé de la garganta, le saqué le operé ya un nódulo tiroideo, le daré metronidazol. Más fácil. Nada. Ahí les voy a preguntar. ¿Cuál es la flora normal de la vesícula, chicos? ¿Hay anaerobios ahí? Pucha, parece que estoy solo, todos se han ido.
creo que voy a dar por finalizado esto ya que no hay nadie. Hola. Sí, Oscar, sí se le escucha. Pero a alguien que responda. ¿Cuál es la flora normal de la vesícula? Dale. Chicos, si yo no sé la flora normal de los diferentes órganos, es difícil pues que yo voy a saber aplicar tratamientos antibióticos. En una operación de un nódulo laríngeo, ¿por qué le voy a dar metronidazol si no hay flora anaeróbica? En una vesícula, ¿por qué le voy a dar, si una vesícula, una litiasis vesicular, ¿por qué le voy a dar metronidazol si ahí tampoco hay anaeróbico? En una cirugía de colon, ¿no? Por obstrucción intestinal, no se me va a ocurrir darle pues una cefalosporina de primera generación, cuando sé que la flora normal del colon hay positivos, negativos, y hay metronidazol. En garganta, ¿qué le voy a dar? Predomina, ¿qué cosa? Gram positivos. Entonces le daré antibióticos que cubran gram positivos. En vesícula no complicada, ahí predomina gram negativos. Entonces le daré medicamentos que cubran ese tipo de gérmenes. Chicos, hay que tener mucho cuidado respecto a los medicamentos, dentro de ellos a los antibióticos que voy a yo administrar a un paciente en el postoperatorio. ¿Ya? Es de acuerdo al tipo de patología y de acuerdo al tipo de flora. Bien, otra cosa que siempre les gusta hablar es la fiebre en el paciente postoperado. Generalmente un paciente con un postoperatorio normal, no con un postoperatorio normal o con un postoperatorio que habíamos dicho nosotros estable, es difícil que curse con un proceso febril. ¿Cuándo va a haber un proceso febril? Cuando el postoperatorio se hace patológico. Entonces, la fiebre generalmente puede venir de causas infecciosas, no infecciosas. Si es infecciosas, a veces nosotros tenemos que ver cuál puede ser esa infección que esté produciendo traslocación bacteriana. Traslocación bacteriana. Bien. ¿Qué más dice? La fiebre inmediata. Uno de los factores que a mí me puede dar fiebre inmediata en un paciente o en un postoperatorio patológico es la atelectasia pulmonar. Les pregunté el examen, que siempre lo hacen hasta en los exámenes de INAM, ¿no? La atelectasia. Las infecciones, las reacciones transfusionales, ¿no? La atelectasia en primer lugar, las infecciones, ¿no? Alteraciones endocrinas, las reacciones transfusionales en pacientes que reciban transfusiones, ¿no? Por incompatibilidad. Las antibióticoterapias también, inclusive hasta la deshidratación, me puede dar fiebre inmediata, ¿no? En caso de embolia pulmonar también, ¿ya? Entonces, primera causa de fiebre en un paciente postoperatorio en las primeras 24 a 36 horas, atelectasia pulmonar. Pregunta de ENAM. ENAM. En el año 2010,
2017, chicos, 18, la Universidad Peruana Los Andes proporcionó preguntas para el examen del ENAM que ustedes tienen. Dentro de los docentes que formularon ese tipo de preguntas, a mí me tocó todo lo que es la parte quirúrgica, enviar las preguntas para el ENAM. Las hicimos todas del libro que ustedes lo tienen como libro base. Acuérdense que el ENAM siempre es libro, y una de esas preguntas era esto: fiebre postoperatoria en las primeras 24 o 36 horas, y las causas los habíamos puesto así, ¿ya? La más frecuente es la telectasia pulmonar. Bien, ¿pueden haber fiebre después de los días postoperatorios más alejados? Sí, por diferentes causas. Pueden ser por catéteres, por sondas, ¿no? Es más, inclusive por infecciones de herida, tromboflebitis, a veces una vía periférica ya con más de... Acuérdense que las vías periféricas o catéteres no deben superar los 7 días. Pasados esos días hay riesgo de que eso nos pueda producir complicaciones, ¿ya? Bien, vamos a ir directamente a lo que es, ya esto no, ya lo hemos, esto ya se me está repitiendo. Oh. En cuanto a la dieta, chicos, ¿cuándo yo le voy a dar de comer a un paciente? Generalmente se dice, se le da de comer al paciente cuando el paciente tenga peristaltismo intestinal recuperado, ¿ya? Ahí se le da de ingerir alimentos a los pacientes cuando el peristaltismo intestinal esté recuperado, o sea, a las 4 o 6 horas del postoperatorio, ¿ya? Se comienza primero con líquidos, después de eso se irá a una dieta líquida amplia y posteriormente a eso se pasará a una dieta blanda, ¿ya? Bien. Periodo postoperatorio mediato. Ya lo hemos hablado, es cuando se termina el periodo postoperatorio inmediato, sería después de las 24, 48, 72 horas, y que abarca hasta la primera semana tras la cirugía, dice, ¿no? Que esto se puede cumplir tanto en el área hospitalaria o ya con el alta en el domicilio. ¿Ya? Periodo postoperatorio tardío es el que nosotros lo conocemos como convalecencia también, y era el que se inicia cuando el paciente ya pasa a su hogar, a su domicilio, y permanece por un tiempo de acuerdo al tipo de patología que el paciente haya tenido. Bien, rapidito nomás me voy a ir a las complicaciones del postoperatorio para terminar con todo esto, ¿ya? Postoperatorio tardío, ya se comienza con el alta. ¿Cuáles son los criterios para yo darle de alta a un paciente? No se me va a ocurrir nunca darle de alta al paciente si es un postoperatorio continúa con su postoperatorio patológico. Tendrá que verse recuperado del postoperatorio patológico o tendrá que tener una buena recuperación del postoperatorio estable. Entonces, habrá una buena respiración, buena circulación, el nivel de conciencia óptimo, la recuperación de todos sus reflejos, sin temperatura, ya no tendrá problemas del acceso o de la parte nerviosa en cuanto a si ha recibido un tipo de anestesia, y obviamente la ausencia o el no tener complicaciones postoperatorias, ¿no?
Ya. Efectos adversos por quirúrgico, posoperatorio. Por Dios y la Virgen. Habíamos dicho que de las complicaciones las más importantes son las respiratorias, las hemodinámicas, las del sistema nervioso, las de la parte digestiva, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de todas, ¿ya? Poquito, mamá, no mucho. Una de las complicaciones más frecuentes de los posoperatorios es el complicaciones de las heridas quirúrgicas, ¿ya? Todos los cirujanos sí pues tenemos que afrontar ese problema, ¿no? De las infecciones quirúrgicas, siempre, aún siempre cuando hay un descuido de qué, de la asepsia y antisepsia del lugar de la herida, ¿no? O si no, a veces por complicaciones o por causas ya fuera de lo programado. Una de las complicaciones más frecuentes dentro de las complicaciones de herida es la hemorragia en la herida operatoria. Esto puede ocurrir más frecuentemente, ese es el sangrado de la herida operatoria, ¿no es cierto, chicos? Esto ocurre generalmente en pacientes hipertensos y en aquellos pacientes que tienen trastornos de la coagulación. Generalmente esto resulta en acumulación de sangre y a eso se le llama hematoma, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque se forma el hematoma, el acúmulo de sangre, porque no se puede controlar el sangrado de los pequeños vasos. Otro, no se puede controlar porque no le has realizado una buena hemostasia, pues, ¿no? Acumulación de suero. ¿Qué cosa es la acumulación de suero? Acuérdense ustedes que hay un líquido plasmático, un filtrado plasmático que se acumula en lugar de las heridas por el proceso inflamatorio, ¿no? A veces este líquido se acumula, ¿no?, en el espacio de la herida, y también puede producir una complicación en la herida. La otra es la dehiscencia de herida, que a veces tiene que ver mucho por el cirujano o también tiene que ver por el paciente. La dehiscencia de herida muchas veces se puede dar por ¿qué? Porque no realizó una buena técnica, o un ejemplo, ¿no? Buena técnica del cirujano, o lo otro puede ser porque, por una hipoproteinemia o por una desnutrición del paciente. Senos en las líneas de sutura. ¿Qué son los senos? Son esos, si alguna vez van a ver heridas, chicos, van a ver como unas pequeñas elevaciones que van a ver a nivel de la herida quirúrgica. Esos son acúmulos de líquido, pues, ¿no? Acúmulo de líquido, ¿no?, que se va a formar, acúmulo de líquido y a veces también por la reacción inflamatoria de los hilos de sutura, ¿ya? Esos famosos senos de la línea de sutura. Bueno, cuidado de las heridas, ya hemos dicho. Vamos a otra complicación de la herida quirúrgica, chicos, ya no quiero... Respecto a la clasificación de las heridas, también ya lo hemos hablado, hemos dicho, vamos a repasarlo, que hay herida limpia, hay herida limpia y contaminada, y una herida contaminada, y la herida infectada, ¿no? Ejemplo de herida infectada, perforación de víscera hueca, infección. Ya habíamos hablado también de la infección, una de las complicaciones del postoperatorio. ¿Cuándo se puede dar esto? A ver qué dice acá. Bien. Pueden haber infecciones quirúrgicas, ya sean endógenas o exógenas, ¿no? Las endógenas generalmente se van a dar por causas bacterianas,
y micóticas. Pues dentro de las bacterianas están todos los dentro de floras normales y patógenos, ¿no? Y dentro de las exógenas generalmente es de acuerdo a cómo está la parte quirúrgica. Puede ser infecciones por los 3 tipos de gérmenes, negativos, positivos y anaerobios. Y si te preguntan de dónde podrían venir las infecciones endógenas frecuentemente, ¿de dónde pueden venir las infecciones endógenas? Se pregunta. Viene de 3 partes. Los 3 focos importantes para una infección endógena está la vía digestiva, la vía urinaria y la vía respiratoria alta, porque en esos lugares hay mayor cúmulo de flora, ¿no es cierto? Flora bacteriana. La digestiva, obviamente la digestiva tiene que ser en la parte más distal, donde hay gérmenes anaerobios y enterobacterias. Lo mismo con la infección urinaria y con la vía respiratoria alta, ¿no? La vía respiratoria baja tiene otro tipo de gérmenes y es menos frecuente. Bien, otra complicación importante que podemos tener es las cicatrices hipertróficas. Son complicaciones de las heridas quirúrgicas, como dice su concepto, pero generalmente se produce, chicos, eso es un engrosamiento de la cicatriz normal. Si uno tiene una cicatriz normal, las cicatrices hipertróficas o queloides, un engrosamiento, una hipertrofia, ¿no?, de esa parte de la piel que ha sido lesionada. ¿Ya? Y siempre se produce con más frecuencia en pacientes con piel oscura y en la mitad superior del tórax. Importante. Las eventraciones. ¿Qué cosa es una eventración? No es lo mismo que evisceración. ¿O es lo mismo, chicos? ¿Cuándo es eventración y evisceración? A ver. ¿Alguien sabe cuándo es eventración y evisceración? En la evisceración ya hay salida de los órganos hacia el exterior, doctor, o alguna visera. Bien. Es diferente. Entonces, una de las complicaciones en el postoperatorio también es esto, ¿no? Las eventraciones. También, doctora, puede haber evisceración. ¿En qué casos? En casos en que hay una mala técnica de sutura de la herida operatoria y patologías concomitantes del paciente. ¿Ya? Se ha visto hay casos de evisceración también, no sé si lo he puesto acá, pero también hay evisceración, es una de las complicaciones también del postoperatorio. Complicaciones hemorrágicas, ya pues ya lo hemos dicho. Ya hemos dicho que la complicación, la causa más común de la hemorragia intra y postoperatoria, ¿cuál es? Si un paciente que en el preoperatorio todo era normal, no tenía problemas de coagulación ni nada, es la falta o la falla en la hemostasia o la ligadura de los vasos sanguíneos que uno ha seccionado, ¿ya? ¿Problemas anestésicos? Sí, puede haber problemas anestésicos. Uno de los más frecuentes es, y de lo más frecuente se produce en la parte del postoperatorio inmediato, aunque se puede producir en cualquier, pero lo más frecuente es que se produzca en en el postoperatorio inmediato, ¿ya?
Uno de ellos, es el famoso, la tromboembolismo gaseoso venoso, ¿no? ¿Qué puede suceder? Aumento de la presión arterial, gasto cardíaco, toda la fisiopatología, pues, ¿no? De una patología cardíaca, ¿no? Acúmulo de líquido, un cortocircuito pulmonar con hipoxemia, embolias generalizadas, etc. Mucho no voy a hablar de eso. ¿Cómo? Ahí está, ¿cómo yo puedo detectar? Capaz me pregunten eso sí. ¿Cómo yo puedo detectar una embolia gaseosa venosa? Puedo usar un ecodoppler. Hay un signo patognomónico que nosotros nos han enseñado, el soplo de rueda de molino. La dificultad para respirar va a ser un signo frecuente, ¿no? Un paciente que se encontrara respirando normalmente y que en el postoperatorio inmediato se encuentre con una dificultad para respirar y tos, obviamente hay que sospechar de que esté padeciendo una embolia gaseosa venosa. También puede presentar arritmia, ¿no? Etcétera, etcétera. Todos los signos y síntomas de una patología respiratoria. ¿Qué más voy a ver? Bien. Complicaciones con el tratamiento de líquidos y electrolitos. Ya hemos dicho que hematoma, ¿qué cosa era? ¿Acúmulo de qué cosa? De sangre, pues, ¿no? Hematoma, sangrado. Cuando hay, al colocarle una vía, le produces un pinchazo, una laceración de la pared venosa, eso va a causar de que haya hemorragia y se acumule en el espacio y eso cause hematoma, ¿no? La extravasación sanguínea entonces hacia los tejidos perivasculares, ¿no? En esa zona la hematoma se producirá pues un cambio en el color de piel, dolor y todos los signos y síntomas de un proceso inflamatorio. Flebitis, ¿qué cosa es flebitis? Itis, flebitis, será pues una inflamación venosa local de la vena que nosotros hemos usado para la colocación de la vía, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a manifestar? Con los signos claros, la famosa tetrada de Celso, creo que es, ¿no? Signos de un proceso inflamatorio. Flebitis séptica, lo mismo, pues ya probablemente ya eso es mayor contaminación con una infección que puede ser local o generalizada. Infección local, infección de acuerdo a los gérmenes que está en esa zona, pueden ser por negativos, positivos, ¿no? Más frecuentemente la infección local está dada por gérmenes enteropatógenos, ¿ya? O sea, del intestino. ¿Qué más? Embolia aire. ¿Cómo se puede dar un embolismo por aire, chicos? ¿Cómo se puede meter aire? A ver. Cuando se extrae sangre puede ser, doctor, con la jeringa. Cuando sí y no tienes cuidado al pasarle también, si le estás pasando, por ejemplo, en la vía venosa periférica le estás pasando el suero y en ese suero hay acúmulo de gas, ¿no? De aire, le pasas eso es embolia de aire, ¿no? Eso puede ocurrir como resultado de ingreso de aire en la vía periférica. Bueno, laceración de la arteria o vena, sí, pues por punción generalmente, ¿no? Que le vas a producir al paciente, ¿no? Siempre esto va a producir, si hay laceración de vena o arteria, siempre va a producir hematoma. Lesión del conducto torácico. Chicos, la lesión del conducto torácico
generalmente ocurre en un paciente posoperatorio cuando le intentan hacer una vía central en el lado izquierdo, ¿ya? Se ha visto muchos casos de la lesión del conducto torácico y de paso lesión de la vena yugular, lesión de la vena a partir de lesión del conducto torácico asociado a lesión de la vena subclavia y con consecuencia grave. No los voy a contar ahora porque no hay tiempo, pero esto ha sucedido hace poco con un personal de salud del Hospital Carrión que ha fallecido a causa de lesión del conducto torácico y de la vena subclavia izquierda. ¿Complicaciones urinarias y renales? Cuente. No, ya es 50. La próxima les cuento. No, pues chicos, es sencillo esto. Miren, paciente con hemorragia digestiva alta se va hacia e-salud, porque todos los que trabajamos en MINSA tenemos e-salud, estamos asegurados en e-salud. Llega para su estabilización a la área de emergencia de e-salud, lo estabilizan, pasa a un área de cuidados críticos por el cuadro. En el área de cuidados críticos, para manejo de volumen de líquidos y electrolitos, le tienen que hacer, pues le tienen que colocar una vía central, chicos. Eso se hace a todo paciente. Por un descuido habrá sido, pues, ¿no?, del médico que realizaba el procedimiento, logró perforar conducto torácico y vena subclavia. Y a eso todavía perforó pulmón, imagínate. Le creó una hemorragia y un hemotórax, que después no se dieron cuenta, eso tuvo una complicación y acabó con el fallecimiento del paciente. Así de sencillo. ¿Ve? Cosas tan sencillas que a veces uno no es posoperatorio, pero bueno, mire, cuando uno coloca un catéter venoso central, los cuidados que uno tiene que tener. Vamos, complicaciones urinarias y renales. Una de las complicaciones más frecuentes es la retención urinaria. Por eso es que se les pide a ustedes se les pide que en el postoperatorio inmediato que controle, ¿no?, la diuresis del paciente. ¿Por qué puedes tener retención urinaria? A veces hay pacientes que están sondados, puede haber obstrucción de la sonda. Y lo otro es el estrés del dolor de la anestesia. Ve la fisiopatología, la liberación de catecolaminas aumenta y eso afecta a los receptores adrenérgicos, y los receptores adrenérgicos están ubicados en el cuello vesical, o sea, en el músculo detrusor, hacen que ese músculo detrusor se contraiga y produzca una contracción y cierre del esfínter uretral interno. ¿Ya? ¿Qué más? Insuficiencia renal aguda. Bueno, chicos, pueden haber muchas causas dentro de las complicaciones urinarias y renales. 4 de las complicaciones o por qué se puede producir insuficiencia renal aguda. Uno puede ser primero se clasifican ustedes que la insuficiencia renal aguda prerrenal, renal y posrenal, ¿no es cierto? La más frecuente en un postoperatorio inmediato puede ser. Las prerrenales pueden estar relacionadas por hidratación, por riego, poco ingreso de líquidos, ¿no? Que eso va a producir pues a un daño a nivel tubular, una nefropatía, ¿no es cierto? O por fármacos. En la prerrenal sería eso, ¿no? En la posrenal generalmente es por obstrucción, pues, ¿no? Ay, ¿qué más? Ahí está. Mira, el estar acostado también es una causa de retención urinaria. Por eso es que se le pide a los pacientes que una deambulación precoz para evitar esto, ¿no? La congestión externaria, el protatismo en aquellos pacientes mayores, ¿ya?
la hipocalemia también, ya que va a actuar a nivel muscular, va a producir una retención urinaria. Parasimpático mimético, sí, pues el mestinón es uno de los fármacos que ayudan a que el paciente pueda orinar en caso de que haya una retención urinaria. Bueno, complicaciones urinarias, respiratorias, no sé por qué lo he vuelto a poner acá, pero ya sabemos que una de las complicaciones más frecuentes en la parte respiratoria es la atelectasia. ¿No? ¿Cuáles serían las causas? Por ahí me preguntan para la atelectasia. Uno, los mismos narcóticos que suprimen el reflejo de la tos, la inmovilización operatoria, a veces los mismos vendajes que le hacen, los vendajes constrictivos, la misma deshidratación, la congestión pulmonar, cuando uno cuando aspira materiales extraños, ¿no es cierto? O debilidades musculares. Neumonía, casi lo mismo, pues, ¿no? Si un paciente tiene antecedentes de tabaquismo, entonces hay una mayor probabilidad de que sí sufra complicaciones respiratorias, ¿no es cierto? Entonces, esto también se pregunta, ¿qué hago si yo tengo un paciente fumador y tiene que operarse en una cirugía electiva? ¿Qué hago con ese paciente? Pues le diré que deje de fumar, ¿ah? Haga ejercicios kinesiorrespiratorios de recuperación pulmonar y después ingrese a sala de operaciones. ¿Qué cosa es un absceso pulmonar? Absceso, como puede ser absceso pulmonar, absceso en otra parte del cuerpo. Es una colección de material tóxico o séptico, ¿no es cierto?, en la parte respiratoria, pues puede ser en el pulmón, prácticamente, en el pulmón. ¿Habrá complicaciones cardiovasculares? Sí, ya estos respiratorios no lo hablo, chicos. Ya. Vamos con las complicaciones cardiovasculares. Como siempre, lo más importante de las complicaciones cardiovasculares es la embolia pulmonar, ¿no? Como dice acá, todo paciente en un grupo de una parte, ya. Bien. Si hablo de complicaciones de embolia pulmonar, ¿qué tendré que tener cuidado para que eso no se produzca, chicos? En caso de un paciente que sea propenso a tener eso, que tenga varices, sea mayor de edad, tabaquista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tendré que tener algún cuidado en el preoperatorio y en el postoperatorio? Sí, en el preoperatorio pues sabemos que va a estar sometido a una intervención quirúrgica y va a haber éxtasis vascular a nivel de miembros inferiores. Entonces, para ello, para evitar la embolia pulmonar, tendré que yo colocarle al paciente vendaje en los miembros inferiores, en el preoperatorio, y en el postoperatorio lo que haré, tendré que darle tratamiento farmacológico, ¿no? Actualmente se está usando la heparina y ahora el otro fármaco, será que ya está. La heparina, ¿y cuál es el otro, chicos? Las heparinas de bajo peso molecular. Ay, ¿cómo me olvido eso? ¿Cómo se llaman? Enoxaparina. Enoxaparina. Muy bien, qué linda es la doctora que está atenta. La enoxaparina.
que ahora se ha usado muchísimo en el COVID, ¿no? La enoxaparina o la heparina para prevenir las embolias pulmonares en el pre, en el post. En el pre, el vendaje en los miembros inferiores en aquellos pacientes que van a necesitar, y en el post el tratamiento con anticoagulantes. Estos no son antiagregantes, anticoagulantes, la heparina o el otro fármaco. Esto ya no. Me voy a las otras complicaciones. Otra de las complicaciones, chicos, que también pueden haber es las fístulas enterocutáneas. ¿En qué casos? En patologías digestivas, ¿no? Enterocutáneas, intestino. Generalmente esto se produce por iatrogenia, mal tipo de sutura, ¿no? Generalmente esto es por un factor cirujano y el otro es por un factor paciente, ¿ya? En el factor cirujano, bueno, mala técnica, mal manejo de materiales, etcétera, no elegir la zona operatoria adecuada. En cuanto a las causas de los pacientes, está dado porque el paciente puede tener una mala vascularización por una enfermedad subyacente, una infección pre, o generalmente lo más común es que el paciente esté desnutrido, y es difícil pues que si hay una anastomosis intestinal, esas anastomosis puedan unirse, ¿no? Siempre va a haber una dehiscencia, y esa dehiscencia generalmente lleva a las fístulas enterocutáneas. En caso de que hay el paciente tenga una buena nutrición, no tenga infección y tenga una buena circulación, las causas sea por una dehiscencia de sutura o mala técnica quirúrgica. Acuérdense estos chicos, que las dehiscencias de las anastomosis suceden entre el 4º y al 7º día postoperatorio. Pregunta del jefe de cirugía, el doctor, ya me olvidé hasta el nombre del doctor. ¿Cómo se llama nuestro jefe? El otro jefe. ¿Bastidas es? No. Espina. ¿Cómo me puedo olvidar el nombre del doctor Espinal? Pero esa es su pregunta clásica, por eso lo puse, ¿ya? Las dehiscencias, chicos, de las anastomosis intestinales suceden entre el 4º al 7º día del postoperatorio, ¿ya? Pregunta de examen. Y ya termino, creo que con esto, ya. Absceso residual o intraabdominal. ¿Qué cosa es un absceso residual? Como dice el concepto, pues es el acúmulo de qué cosa. De colección postoperatoria o residual después de una cirugía dentro de la cavidad abdominal o en otra cavidad torácica también puede ser, ¿no? Entonces, ese absceso, esa colección residual puede traer consecuencias patológicas postoperatorias. De acuerdo si es un absceso es algo patológico ya, ¿no? A veces puede haber, si hay una dehiscencia de anastomosis, puede haber pues colección entérica, puede haber una colección de bilis, etcétera, que va a llevar también a un postoperatorio patológico y torpe. ¿Cómo hago el diagnóstico de esto? Me preguntan siempre, ¿cómo hago el diagnóstico de un absceso residual intraabdominal? Generalmente usted tiene que responder que lo voy a hacer primeramente con una ecografía. Siempre hay que ir desde lo más básico hasta lo más complejo, ¿ya? Porque he escuchado preguntar cómo hace usted el diagnóstico de una colección intraabdominal y directamente ustedes se van a la TAC. Sí, perfecto, es la TAC, pero si yo tengo que ir desde lo más básico hasta lo más complejo es con una ecografía. Me van a preguntar, ¿y la radiografía sirve para hacer diagnóstico de absceso? De acuerdo a qué órgano estoy buscando el absceso. Si es un absceso
hepático pulmonar, seguro que con una ecografía, una radiografía me va a servir. Pero si es un absceso residual intraabdominal e internasas, la radiografía no me va a ser de utilidad, pero sí la ecografía y la tomografía. Chicos, espero no haberlos cansado, haber hecho un pequeño resumen de lo que es el postoperatorio inmediato y tardío, y haberles hablado de algunos eventos adversos del postoperatorio. Muchas gracias y los veo en la próxima. Gracias, doctor. Gracias, chicos. Gracias, doctor.